Buenas tardes. Comenzamos entonces el panel industrial número 1, When Things Go Wrong, Large Disturbances en Blackstar. Vamos a dividir hoy la presentación en dos segmentos. En el primero vamos a dar una introducción a los aspectos generales de la red en Argentina y Uruguay y el contexto inicial del evento asociado con el proceso de restauración del sistema después del apagón ocurrido en Argentina y Uruguay el 16 de junio de 2019. Como segunda parte, vamos a hacer una presentación también asociada con el restablecimiento del sistema y el marco regulatorio. Bueno, bienvenidos a este tema. Es un placer para mí compartir hoy con Jesús Eugui y Esteban Nisodoy como panelistas y también ser el moderador. Este es un tema de gran interés, ya que la operación de sistemas de potencia es importante no solo en la confiabilidad y continuidad de servicio durante operaciones normales, sino también es crítico reducir el impacto al sistema cuando se presentan situaciones de emergencia. Este tipo de eventos, como bien sabemos, tienen implicaciones a nivel social, económico e incluso a nivel de seguridad nacional en todos nuestros países. Agradecemos de antemano la oportunidad brindada por el comité organizador de la IEEE PES en Uruguay, especialmente al ingeniero Pablo Tomasel por guiarnos y colaborarnos en el desarrollo de este contenido. Y sobre todo, también por desarrollar el contenido que se ha presentado ya durante este evento, el cual es de gran calidad. Bueno, de nuevo el día de hoy nos acompañan Jesús y Esteban. Jesús es especialista en sistemas de potencia con 9 años de experiencia en estudios dinámicos y operación en tiempo real. Jesús trabaja para UTE en Uruguay en el área de operaciones, desarrollando proyectos en temas relacionados con restauración y prevención de colapsos en el sistema. Esteban se especializa también en el área de sistemas de potencia, con 11 años de experiencia en análisis y simulación de redes para soporte de operación en tiempo real. Trabaja para la planta de Salto Grande en la frontera de Uruguay y Argentina. Mi nombre es Hugo Pérez, yo soy el gerente de Relaciones Internacionales para The North American Electric Reliability Corporation, NERC, por sus siglas en inglés. De ahora en adelante me referiré a mi institución como NERC. Tengo aproximadamente 20 años de experiencia en sistemas de potencia, incluyendo ingeniería de campo, operaciones, planeación y en los últimos 7 años trabajando con el regulador en el marco regulatorio en Estados Unidos y en Norteamérica. Bueno, con esta introducción, espero que el contenido de esta presentación sea de su agrado y que tengamos un intercambio importante, que espero en nuestras experiencias a nivel no solamente regional, sino también a nivel internacional. Cedo entonces la palabra a Jesús Eugui. Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Hugo. Buenas tardes para todos. Quiero saber si me están recibiendo bien en el audio. ¿Se escucha bien, Hugo? Te escuchamos bien, Jesús. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces daríamos comienzo a la parte que tenemos que presentar. A ver si damos por avanzar. Bueno, mi nombre es Jesús, como le adelantó Hugo, y me va a tocar presentar la primera parte que hicimos, que elaboramos con Esteban. Para empezar, queríamos darle una idea del sistema eléctrico uruguayo, cómo es que está vinculado al sistema argentino, y darles una idea de la proporción que uno tiene con respecto al otro. Para así contarles, aquí le estamos mostrando en la imagen, vamos a poner opciones de puntero para poder indicar en la pantalla la figura. Aquí está Uruguay y el resto el sistema eléctrico argentino. Están viendo la red de extra de tensión de 500 kV. Aquí, como decíamos, le queríamos dar una idea de la proporción de cada sistema. El sistema argentino, el pico de demanda ronda los 26,3 gigavatios, mientras que Uruguay ronda poco más que los 2 gigavatios. O sea que Uruguay es un poco menos que la 10ª parte. Estas instalaciones que están aquí.
también contarles como una primera introducción que es normal que la regulación de frecuencia de este sistema a menudo la hace Salto Grande, que está en esta región de acá, o alguna otra central del sistema eléctrico argentino. Nosotros, Uruguay, básicamente lo que hace es despacha generación en su sistema para establecer los programas de despacho, como ser la exportación o la importación, y dar la demanda a según como venga el programa. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a intentar hacer una descripción más precisa de dónde está vinculado el sistema eléctrico uruguayo con respecto al argentino. Estas instalaciones que están viendo aquí en pantalla es una especie de cuadrado. Nosotros acá nos llamamos el cuadrilátero. Aquí está la represa de Salto Grande, una represa binacional, y las instalaciones del sistema eléctrico uruguayo de extra alta tensión hoy día parten desde aquí, desde San Javier, la subestación de San Javier, de forma radial hacia la capital, donde se concentra el mayor consumo. También tenemos una vinculación pasando por Montevideo hacia la conversora de Melo, una conversora de frecuencia, que nos vincula con Brasil. También aquí, en el otro nivel, que no se muestra en la figura, pero sí está, tenemos otra conversora de frecuencia de menor porte, de unos 70 megavatios, la de Melo es de 550. Y bueno, decir que el sistema eléctrico uruguayo está vinculado al sistema argentino en la parte del litoral norte, el NOA argentino. Es normal ver que de flujos de potencias viajan desde la zona norte hacia el Gran Buenos Aires por estos corredores, y también así en las redes nuestras viajan desde el cuadrilátero, como decíamos hoy, hacia Montevideo, que es la capital. Y bueno, ahí tendríamos un poco la descripción del sistema principal de extra alta tensión del sistema eléctrico uruguayo. Ahora avanzamos a la siguiente. No, me quedo acá. Lo que nos conlleva hoy es mostrar la zona de blackout ocurrida el pasado 16 de junio del año pasado. Este fue el sistema en su totalidad que colapsó. Ahora sí pasamos a la siguiente. Vamos a dar una descripción muy breve, muy sencilla, de la situación del sistema eléctrico uruguayo previo al colapso. Aquí están viendo el territorio uruguayo, con las instalaciones que hoy comentábamos. Están viendo las instalaciones del cuadrilátero. Y bueno, ese día, previo al colapso, nosotros teníamos un despacho que estábamos abasteciendo la demanda nuestra, prácticamente sin tomar potencia desde la central de Salto. Estábamos dándola con nuestras centrales del Río Negro, que son las que están aquí, Palmar, Baigorria, y Bonete no estaba en servicio. Y el resto de la potencia, para dar nuestra demanda, provenía de la generación renovable, que estaba compuesta fuertemente por eólico, también biomasa y algún distribuido. Acá, como ven, la generación hidráulica en nuestro sistema, en el Río Negro, sobre el Río Negro, compuesta por Palmar y Baigorria, rondaba los 388 megavatios, y la potencia de nuestro sistema previo al colapso era de 927 megavatios. Esta era la situación previa al colapso. Los principales flujos que se establecían entre la zona de Palmar, que es esta subestación que está aquí, y Montevideo. Bien. Bueno, seguimos con la próxima. Aquí, de manera muy resumida, muy breve, le vamos a contar las principales causas por las cuales tanto la red uruguaya y el sistema argentino colapsaron el año pasado, el 16 de junio. En ese corredor que veíamos, donde está interconectado el sistema eléctrico uruguayo, había una fuerte producción desde el norte hacia el Gran Buenos Aires. Y ese corredor estaba operando con un vínculo fuera de servicio. Bueno,
ocurrió una falta fase tierra que produjo la apertura de ese corredor. Ese corredor, si bien estaba llevando un importante monto de potencia, estaba dentro de los límites de operación normal. El segundo punto que hemos puesto para contarles es que en esa situación existe una protección sistémica, el DACNEA, del lado argentino, del sistema eléctrico argentino, que para eventos similares a lo ocurrido debe despejar generación, que en este caso, para este caso, no lo hizo. Otro punto importante que llevó al colapso fue que para las zonas donde hubo su frecuencia, el esquema de disparo de carga, para ciertos niveles, disparó menos del esperado. Y también ocurrió un desenganche temprano de ciertos generadores importantes en esa zona, que agravaron el problema y finalmente llegaron al colapso. La siguiente imagen. Un poco ahora le vamos a pasar a contar las estrategias de recomposición que el sistema eléctrico uruguayo tiene para situaciones como esta o similares. Un primer comentario que queremos hacer es que al ser un solo sistema, el argentino y el uruguayo, un solo sistema compuesto por dos países, no hay una protección sistémica que lleve a formar una isla que consista entre el sistema eléctrico, que consista o que esté formada por el sistema eléctrico uruguayo y parte del sistema eléctrico argentino. Ahora, si queremos comentar las estrategias para recomponer el sistema en una situación de estas, decir que la primera opción que tenemos es, si el sistema argentino estuviera en pie, la estrategia de reconexión pasa a ser sincronizado desde la interconexión. Ahora, como el caso ocurrido el 16 de junio del año pasado, para una situación de colapso, el sistema eléctrico uruguayo tiene pensado restaurarse desde la central Salto Grande, que tiene una potencia integrada de 1890 megavatios. Una segunda estrategia desde las tres centrales del Río Negro, las hidráulicas Río Negro, Palmar, Mayor, Rincón de Bonetti. Y una cuarta opción que es con el térmico del sur, cercano a Montevideo. Bien, esas son las cuatro estrategias. El día del apagón, la que dio resultado fue levantar el sistema a partir de la central Salto Grande. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, en el proceso de restauración del sistema, como todo proceso, la primera etapa que se ejecuta desde el centro de control de Uruguay, del Despacho Nacional de Carga, es preparar las instalaciones del sistema. ¿Qué quiero decir con preparar las instalaciones del sistema? Es acondicionarlas para poder energizarlas nuevamente. Aquí el comentario que hacemos es que todas las maniobras de acondicionamiento de la red, abrir los interruptores por ejemplo, se hacen mediante telecomando. Ahora bien, en la siguiente pasamos a comentar el proceso de restauración. ¿Cómo fue que se inició? Bueno, el proceso fue desde Salto Grande. Aquí en el primer punto estamos comentando que a posterior del evento, las máquinas de salto que estaban operando, que estaban inyectando potencia básicamente al sistema argentino, sufrieron un rechazo de carga, pero no se perdieron. Quedaron girando en vacío, sin carga. Después, Salto Grande energizó sus subestaciones, la margen uruguaya que estoy señalando ahí, y la margen argentina, y empezó a tomar carga. Desde el lado uruguayo se energizaron alrededor de 90 megavatios, lo cual permitió incorporar estas dos unidades que están ahí en pantalla, y esa carga fue de las instalaciones de 150, ¿no? O sea que la recomposición del sistema, la restauración del sistema, inició incorporando carga a la central Salto Grande desde las instalaciones de 150 del norte del territorio uruguayo.
Ahora sí pasamos a la siguiente. Después de eso, Salto, para poder energizar o comenzar a energizar el sistema de 500 kV, estas 4 instalaciones, lo que hizo fue acoplar más unidades con la idea de tener margen de reactivo para poder manejar las líneas de esta alta tensión, la reactiva de esa línea, y poder así continuar tanto para el lado uruguayo como para el lado argentino la restauración del sistema por 500 kV. Se incorporaron del orden de 5 unidades. En la siguiente imagen mostramos cómo fue energizándose las redes de Uruguay y cómo se estableció el vínculo desde San Javier hacia Montevideo. Que en este momento la potencia que estaba trayendo hacia Montevideo básicamente la daba la central Salto Grande. En la siguiente imagen mostramos un escenario completo que rondó más o menos a las 6 horas después del apagón. El sistema uruguayo estaba restaurado y con toda su parque generador en servicio. Incluso se trajo potencia, se importó desde Brasil a través de esta conversora que comentábamos hoy más temprano, alrededor de unos 70 megavatios. En la siguiente imagen, un poco acá, les queríamos contar cómo fue que estaba el despacho del sistema uruguayo antes del evento y después cómo fue. Aquí tenemos el evento en particular, muestra claramente cómo estuvimos en cero por alrededor de una hora y después cómo se fue dando la demanda, recuperando ese sistema, dando el servicio, recorriendo así. Para que se entienda la imagen, tenemos en el eje de las abscisas el día 16 de junio, a las 24 horas, en el de las ordenadas la potencia, aquí Uruguay, la potencia de la demanda de Uruguay rondaba los gigavatios y bueno, aquí la curva está compuesta por la pila de generación y podemos comentar en la siguiente imagen un poco más en detalle. Aquí estamos, como comentábamos recién, para ese día en particular, teníamos el pronóstico de la demanda, que es la curva roja punteada, y la curva sombreada fue lo que finalmente ocurrió. Como comentábamos, aquí está el apagón, el evento, y aquí está el proceso de restauración. Más a la derecha, la misma imagen que veíamos anterior, donde la demanda es la curva roja, aquí marca el comienzo, la potencia en azul, ahí la vemos, es la potencia que se tomó de Salto, y aquí lo que queremos remarcar es la colaboración que hay en un sistema con el otro. Nosotros, como dijimos hoy más temprano, aquí cercano al mediodía, ya teníamos todo nuestro sistema completo, restaurado. En cambio, Argentina seguía su proceso de restauración. Entonces, en este lapso de la tarde, Uruguay puso todo su parque generador al servicio del sistema interconectado. Tanto que la importación y la generación térmica, que está aquí, a ver si lo señalamos, lo que está todo por encima de la curva roja, es lo que se inyectó desde Uruguay, después de que Argentina recuperó su sistema, el despacho se normalizó, y aquí vemos que la demanda de Uruguay comienza a darse también con potencia que se traía de Salto. En estas horas de la tarde, toda la generación de Salto estaba para el sistema argentino. Un poco eso era lo que aquí queríamos remarcar en esta imagen. Y bueno, ahora le voy a pasar la posta a Esteban, que va a continuar con ustedes.
Muchas gracias, Jesús. Bueno, lo que yo voy a pasar a comentar en esta segunda parte de la presentación es lo que sería el detrás de escena, algunos problemas que se encontraron y más que nada a lo que nos enfocamos es a que se pueda aprovechar, que se pueda aprender de esto para mejorar, por si hace falta otra vez, esperemos que no. Inconvenientes que hubo en el caso de Salto Grande y también en Baigorria, el desenganche por su frecuencia en los inicios de la toma de carga, por tomar módulos excesivos de carga. El transitorio que se da en ese momento es bastante simple, no es la idea tampoco meternos en detalle en eso, pero para explicarlo brevemente, en ese momento cuando hay una máquina girando, lo único que evita que no baje la frecuencia y la velocidad en el momento de la toma de carga es la inercia, es la masa rotante de la máquina, pero si la carga es excesiva obviamente no es suficiente y no le da tiempo a que empiecen a actuar los reguladores de velocidad de las unidades, que se toman entre por lo menos 5 a 10 segundos para poder empezar a tomar acción, y en el caso de las hidráulicas abrir el distribuidor, que entre más agua y que se suba la frecuencia a valores del orden de la velocidad nominal afectados por el estatismo, ¿no? Bueno, en este caso, para graficarlo, se muestra acá una toma de carga, la primera toma de carga de Salto Grande, que en 5 segundos ese exceso de carga llegó a los 46 Hz, que es donde está configurada la protección de subfrecuencia. Afortunadamente, bueno, después se coordinó un poco el tema de los módulos de carga y se pudo salvar esa situación. Y después, obviamente, se hicieron una serie de estudios para acordar de antemano la magnitud de estos escalones de toma de carga. Una particularidad es que al ser esto dependiente de la inercia de la máquina, del tamaño, hay centrales como Baigorria y Bonete, que tienen unidades de 34 y 38 megas, por lo cual la inercia es menor que Salto Grande y los módulos se definieron en el orden de 2 megas, que a veces es bastante difícil conseguir poder discriminar la carga en valores tan chicos, porque eso requiere ir a seccionar demandas a niveles de distribución o muchas coordinaciones para poder acotar efectivamente la demanda. En ese caso un poco ayudó, se podría decir que ayuda en escenarios de valle como el que se viene en esta situación, que las demandas son más bajas, pero después vamos a ver que el escenario de valle no es tan beneficioso para otras situaciones. Bueno, Salto Grande tiene unidades de 135 megas, más similar a Palmar, y eso le permite tomar valores de carga del orden de 5 megas sin mayor inconveniente, que igualmente va a requerir una coordinación por lo menos para tomar carga a nivel de alimentadores de media tensión y no de 150 kV o 132 kV, ¿no? Algunas experiencias que pudimos recopilar de consultas, otras centrales, y con la idea de un poco estar atento a cosas que por ahí pasan y evitar inconvenientes, y no quiero entrar tanto en el detalle de cada particularidad, que en algunos casos tampoco lo conozco en mucha profundidad, sino el hecho en sí, los problemas que se vieron, ¿no? Algunos inconvenientes en plantas que modernizaron sus reguladores de velocidad, lo cual obviamente redunda en un gran beneficio en la operación habitual. Se automatizan muchas secuencias, por ejemplo, la toma de carga pasa a ser desde que la unidad está detenida hasta que queda en servicio para vincularse a la red, o incluso la vinculación a la red, queda todo totalmente automatizado, pero en algunos casos esto jugó en contra y no permitió el arranque en negro, porque, por ejemplo,
la secuencia que estaba configurada requería que se tenga tensión del otro lado para poder cerrar el interruptor, o bien faltaba una programación o alguna función que le permita a la unidad arrancar con baja tensión y energizar en rampa, que es lo que se hace en muchas centrales con los transformadores de bloque. No se los energiza directamente a tensión nominal, sino que se deben energizar desde baja tensión para evitar el transitorio de inserción. Ya sea por, como decía, por ahí no, sin ir tanto en el detalle, la falta de esa función, o por ahí el que no es una función que se usa todos los días, sino que es muy específica para el arranque en negro, hizo que o bien no existiera o no se recurra a esa operación y no se pueda llevar a cabo el arranque en negro o se demore en algún caso. Otras centrales comentaron que tuvieron algún problema con generadores diésel y, bueno, obviamente no pudieron abastecer auxiliares. Otros inconvenientes que pudimos recolectar un poco averiguando, lo que duró el colapso llevó en algunos casos a que, bueno, algunas baterías se queden sin energía y afecte por un tiempo el comando en alguna subestación. Los celulares, bueno, estamos todos acostumbrados y son muy útiles y realmente se usaron, y Salto Grande también tuvo buena experiencia en ese sentido, pero se conoce y se observó que al cabo de algunas horas las celdas de telefonía celular, donde están las antenas, se quedan sin energía, y por ello la utilidad es limitada de los celulares. En el caso de Salto Grande, como el cuadrilátero se energizó relativamente rápido, eso no llegó a ser un inconveniente, pero sí hubo en otros lugares de la red que sí se observó este inconveniente. Otro aditamento a esta situación, y que ya mencioné una parte, que es la baja demanda, introdujo alguna dificultad. La dificultad viene por el lado de, como había mencionado Jesús, al inicio de la recuperación se requiere conectar una cantidad de unidades relativamente grande. Salto Grande llegó a conectar 5, básicamente para tener reserva de reactivo y potencia de cortocircuito, por un lado que permita energizar líneas de 500, que son las que permiten llegar a las grandes demandas. Acá hay que destacar que Salto Grande está a más de 400 kilómetros de Buenos Aires y Montevideo, y en el caso de Palmar y las centrales de Río Negro están un poco más cerca, pero igual son más de 200 kilómetros según el caso, con lo cual es importante tanto la reserva de reactivo como la potencia de cortocircuito. Y otro inconveniente se da con tener muchas unidades con baja carga. El modificarle la consigna a una unidad hace que el resto, para compensar la frecuencia, bajen de potencia, y si están muy bajos se puede llegar a tener potencia inversa en alguna unidad, y eso también tiene sus protecciones que actúan. El caso es que todas estas centrales que describí están lejos de los centros de gran carga, por ende el poder tomar carga fue difícil y llevó cierto tiempo, además de porque había que hacerlo en módulos pequeños, como se mencionó antes. Más cosas para comentar. El control automático de generación es una aplicación que está dentro del sistema de control de Salto Grande y que muchas centrales lo están implementando. En el caso de Salto Grande lo usa para regular frecuencia a partir de la medición de frecuencia.
y se está migrando a hacerlo con un control de frecuencia centralizada, distribuido, mediante un AGC que van a implementar los despachos. Lo mismo ha hecho Uruguay con algunas centrales y está haciendo Argentina. Pero obviamente, como cualquier automatismo, opera dentro de una zona segura de las máquinas, es decir, entre el mínimo técnico, que para el caso de Salto Grande, y en ese salto de agua eran 70 megas, y la potencia máxima, que son 135 megas. Y por lo que escribí antes, recién se llegó a esa zona de operación varias horas después de la recuperación, cuando se pudo llegar a los centros de demanda, con lo cual no se pudo usar ese automatismo. Algo similar pasa con el control automático de tensión, que permite controlar la tensión del reactivo de toda la planta a la vez para controlar la tensión a su vez, y está configurado obviamente para una potencia de cortocircuito que funciona bien entre los escenarios típicos de baja y alta demanda de estos países, pero obviamente no está configurado para un escenario de una potencia corto tan baja como la que se experimentó. En conclusión, se debió hacer todas estas maniobras en forma manual, que son maniobras bastante que requieren bastante atención de los operadores. Afortunadamente esto hoy en día se puede hacer por telemando, ¿no? Bien, pasando un poco a los aprendizajes y oportunidades de mejora, sin duda destacamos la necesidad de actualizar los planes de recuperación. Se hizo algún análisis de las reservas de combustible. No hubo inconvenientes en ese sentido, por lo menos en Salto Grande, pero sí se destacó lo importante que es. En esta planta se tienen reservas para los generadores diésel en ambas márgenes, y a la vez se tiene para un generador diésel que permite operar los vertederos y otra reserva para equipamiento pesado. También se dio importancia a tener reserva en los vehículos en caso de que se requiera un gran movimiento de personal para alguna tarea de mantenimiento, y se fijó una política de que no se dejen con menos de medio tanque los vehículos operativos. Y también se vio como interesante disponer de una lista de las ubicaciones donde se pueda abastecer combustible en la zona, fundamentalmente estaciones de servicio que tengan capacidad de abastecer en esta situación, porque no todas tienen generador diésel que permita el suministro. Esto hablando en el caso de un colapso que se alargue mucho en el tiempo y requiera intervención de cuadrillas de mantenimiento y movimiento de personal. Bien, en el caso de aprendizajes relativos a comunicaciones, si bien es sabido y cualquiera puede pensar o ubicarse en la situación, se imaginará que la cantidad de llamadas que se dan en este momento, tanto entrantes como salientes, hacia personal dentro de la empresa como externo, son enormes. Hay muchas coordinaciones, mucho requerimiento de información, pero también hay muchas llamadas de todo el personal, tanto interno como externo, que necesita saber qué sucedió para tomar acción en su área de responsabilidad. Y en vistas de disminuir un poco este flujo de comunicaciones y descargar esta tarea, los operadores implementó una política de aviso de grandes perturbaciones, donde el operador de Salto Grande llama a un sector de seguridad y este directamente se encarga de avisar un listado de personal. Algo que puede ser menor, pero hemos visto que va a impactar muy positivamente en descargar la gran cantidad de tareas que tiene los operadores del centro de control. También hablando de cuestiones de comunicaciones, ya hablamos de la importancia del celular, pero
sus limitaciones. Las líneas públicas de teléfono y las comunicaciones por VHF, incluso también UHF, que se usan en la parte de la central, fueron muy útiles y confiables, al igual que pasó con las líneas privadas que hay en el cuadrilátero. Y en general, por suerte no hubo grandes problemas de comunicaciones, pero sí se detectaron algunas deficiencias en redundancia de comunicaciones, más que nada por el no tener por ahí alguna consola de telefonía que no está enchufada a una alimentación segura, alguna base de una radio que tampoco lo estaba, y se destaca la importancia de tener bien visualizadas las tomas de alimentación segura, que antenas o equipamientos que están afectados a comunicaciones, aunque sean de respaldo, tengan una alimentación a una barra de servicios esenciales. En cuanto a la realidad o la situación que se da en el colapso, nos pareció interesante destacar algunas particularidades que por ahí no se conocen en lo que es la operación diaria, pero terminan impactando mucho en cómo el operador se debe desenvolver y en cómo se da digamos, la presión que va a sentir y el entorno que tiene que tomar las decisiones. Quisimos destacar algunas características del escenario de post-colapso. Por un lado, una gran cantidad de alarmas. En Salto Grande se tuvo más de 1.600 eventos y más de 4.000 alarmas en los primeros pocos minutos de colapso, es decir, toda información que tiene que procesar el operador para saber qué pasó y qué equipamiento tiene disponible. No consulté al despacho de Uruguay, pero seguramente habrá sido mucho mayor, dada la cantidad de subestaciones que atienden. Requiere una gran cantidad de operaciones. Bueno, Jesús ya comentó que lo primero que se hace es abrir todos los interruptores. También se deben reponer los auxiliares de la central, de las subestaciones. Mucha maniobra que no es solo a nivel de 500 kilovolts, sino de baja tensión, media tensión, de todo tipo. Y a la vez lleva coordinaciones generalmente telefónicas con clientes y con distinto personal de la empresa y de mantenimiento, eventualmente. La operación tampoco es la habitual, es muy diferente, no solo por el contexto de falla, de colapso, o sea, no solo por la falla en sí, sino por la imposibilidad de operar con valores dentro de los límites habituales. Por destacar algunos magnitudes fáciles, la frecuencia y la tensión, ya mencionamos que se mueven en un entorno de potencia de cortocircuito muy baja, y la inercia del sistema también es bajísima, con lo cual es difícil contener estas variables dentro de lo que está acostumbrado el operador. Y a la vez también dificulta mantenerlo, o se hace más difícil mantenerlo controlado. Muy importante dentro de este clima, la conciencia situacional, el tener herramientas que le permitan visualizar cómo se va dando la recuperación, cómo está el equipamiento. Tanto acá como en el despacho de Uruguay se tienen video walls con la presentación de unifilares, en este caso de Salto Grande y los despachos de la red uruguaya, que nos parece que es muy importante para que el operador pueda tener un control fácil y muy visual de la situación. Se puede plantear acá un escenario un poco más catastrófico, que es que falle el sistema de control, y también requiere otro entrenamiento muy particular, y es que pueda seguir la recuperación con un unifilar impreso, lo cual, bien, es otro entrenamiento y otra situación, pero también nos pareció interesante por lo menos plantearlo.
Los planes de recuperación, como dijimos, tienen que ser actualizados con una buena frecuencia, ser precisos en el sentido de que le puedan dar unos lineamientos que sean robustos al operador, que le permitan ir recuperando sobre pasos firmes el sistema sin tener que dar marcha atrás, sin tener que volver sobre los pasos, porque, bueno, cada vez que algo falla, se incrementan los nervios, se hace más fácil por ahí omitir algún paso y se hace más difícil. Pero tampoco hay que caer en por ahí hacer algo excesivamente detallado que sea imposible de seguir por el operador. Por eso destacamos también de la importancia de que sea simple. Para graficar un poco lo que mencioné antes sobre la operación de la frecuencia fuera de los límites habituales, en naranja mostramos una curva de regulación de frecuencia típica dentro de los límites fijados por la normativa, y en azul lo que se tuvo que operar en las primeras horas luego del colapso. Obviamente es muy distinto, incluso algún operador ha mencionado que le sorprendió esta situación. Por eso el entrenamiento sirve para que no parezca algo tan raro y se tengan márgenes en los que se puede llegar a operar, que si bien no son habituales, serían admisibles en esta situación. La regulación de tensión también presentó un comportamiento similar, con límites que no son los típicos. Entonces, bueno, un poco remarcando lo que se ha dicho de la importancia del entrenamiento, de realizar simulacros, resultó muy útil y se hace cada vez más importante. Y sobre todo que estos simulacros sean realistas, y bueno, frecuentes ya lo dijimos, realistas y lo más realista posible, y creo que es importante destacarlo, no solo poder llegar a alimentar servicios auxiliares en cualquier planta que tenga las facilidades de arranque en negro, como también por ahí verificar los auxiliares en distintas subestaciones y instalaciones críticas. Y en los casos de plantas afectadas al arranque en negro, muy importante poder energizar hasta el mayor nivel posible que lo permitan por lo menos la realidad operativa. Inclusive se ha mencionado la posibilidad de energizar hasta líneas de 500 kV, porque en algunos casos se pudo energizar hasta el transformador de bloque, pero cuando se quiso energizar líneas de 500 no se tuvo éxito. Entonces surgen muchas posibilidades de mejoras cuando se pueden hacer este tipo de simulacros, aunque por ahí no sean anuales, pero cada tanto se puede hacer una prueba de este tipo de realismo. La importancia de la actualización, no solo para ir incorporando a nuevo personal, para mantenerse fresco en el entrenamiento de los que ya están entrenados, sino para ir incorporando los cambios que se van dando, tanto tecnológicos como humanos, como de comportamiento de la red, como, de la red misma, de crecimiento de la red. Ya hablamos de lo que es la renovación de reguladores de velocidad, ya se dan muchos reguladores de tensión, muchas tareas que se van automatizando de toda índole y que simplifica mucho la tarea diaria y es positivo, es deseable, pero no se pierde lo que pasaba antes, que se hacía todo mucho más a mano. Entonces el operador, ante cualquier situación anómala, tenía herramientas para idear soluciones alternativas. Hoy en día está todo más
automatizado y tiene 2 o 3 opciones de arranque de una unidad, de la operación que tenga que realizar. Entonces tiene que estar capacitado en las distintas situaciones que se le pueden dar y las distintas flexibilidades que le permite este equipamiento para poder resolver situaciones que se puedan dar, y que justamente una característica del colapso que me parece importante es la imposibilidad de prever todo lo que pueda pasar, ¿no? Hay muchas situaciones, muchos ingredientes que se pueden llegar a dar que, por más que se planteen una gran cantidad de escenarios, es difícil preverlos todos. Entonces, el operador tiene que tener un set de herramientas que por ahí sea más acotado que cuando se hacía todo más manual, pero a la vez le permita resolver muchas situaciones y seguramente con mayor facilidad gracias a esta nueva tecnología. La incorporación de energías renovables es un hecho y en general no se ha tenido en cuenta en las primeras etapas de recuperación, sino que es generación que se incorpora a la red cuando ya se tiene un nivel importante de recuperación, cuando la red, digamos, que es segura. Esto es muy positivo, pero se debe estar atento a que cada vez va a ser mayor la penetración de este tipo de generación y posiblemente haya menos centrales con capacidad de arranque negro. Entonces, este tipo de centrales renovables se tenga que incorporar en el plan de recuperación más tempranamente. También bueno, hay varias consideraciones que se hacen en algunos planes de recuperación que he leído de potencias mínimas de cortocircuito que se deben garantizar con generación convencional. Y bueno, todos esos ingredientes forman parte de este análisis que se tenga que hacer con el parque generador disponible y que se vaya actualizando conforme va cambiando la matriz energética. Otro ingrediente que aporta esta necesidad de entrenamiento y de actualización fundamentalmente es la situación de colapso, que no es tan habitual como antes, se opera con niveles de confiabilidad mucho mejores que antes, con mayor redes más falladas, diversos factores que aportan a que esto no sea frecuente, incluso los colapsos regionales tampoco son tan frecuentes, y es muy raro, o al menos hasta ahora era muy raro, encontrar operadores que hayan tenido una experiencia de colapso, con lo cual no existe experiencia real en estas situaciones, que antes era un aprendizaje importante para estos operadores. Bueno, ahora se tendrá que fortalecer con entrenamiento y simulacros. Respecto al equipamiento, quisimos poner algunas cosas que vimos para caracterizar esta situación. Las sobretensiones que se dieron en el momento de la falla, entre que se estaba dando se estaba yendo para el colapso, en esta zona en particular, fueron importantes y requirió que se revisaran equipamiento más sensible, por ejemplo, de transformadores. Obviamente, luego de recuperado el sistema y no fue algo extremadamente crítico. Destacar que el equipamiento se exige bastante en esta situación. Como comentó Jesús, se abren todos los interruptores, después se tienen que ir cerrando, transformadores, y bueno, todo el equipamiento en general se desenergiza y se vuelve a energizar. A veces con tensiones un poco más altas de lo normal, no obviamente que no afecten al equipamiento, pero un poco más altas. Y equipamiento auxiliar como, bueno, sistemas de presión a aire, que todavía hay interruptores de esos en las instalaciones Salto Grande,
motores auxiliares para movimiento de elementos de maniobra, se quedan sin energía por un tiempo y también pueden llegar a afectar en la operación. En eso se destaca la importancia de un buen mantenimiento que favorezca que todo este estrés al equipamiento no agregue la falla de algún interruptor, de algún elemento de maniobra que va a tener que hacer que se tenga que replanificar por ahí alguna estrategia que se haya planteado de recuperación. Salto Grande llevó personal de mantenimiento preventivamente a las instalaciones y se vio como algo positivo para que pudiera reaccionar en caso de que se dé alguna situación de estas. Bien, para terminar esta parte de las dos que preparamos para este panel, recopilamos unas pocas cuestiones que nos parecieron interesantes, que se mencionan más que nada en experiencias internacionales, papers. Se habla de la utilización de sistemas expertos, de software que puedan dar un aporte a los operadores y una ayuda para lograr la recuperación del sistema. Por un lado, hablamos de que el plan de recuperación debe ser preciso y simple, pero a veces no es fácil que todo esto se pueda leer y seguir al pie de la letra, y estos sistemas permiten ir asistiéndolo en tiempo real. También estos sistemas suelen incorporar distintos objetivos parciales de la recuperación, como llegar lo más rápido posible a alguna central térmica antes de que se enfríe, llegar a un centro de demanda importante o una central nuclear que requiera auxiliares rápidos, tener indicadores de recuperación que vayan diciendo estimativamente en qué porcentaje de recuperación se está, y también algo importante que es a la hora de ir a buscar demanda, que se pueda visualizar fácilmente cuál era la demanda previa en distintos lugares de la red para saber qué demanda se va a estar reponiendo. Bueno, varias cosas que se pueden ir incorporando a estos sistemas y son una ayuda automatizada para el operador y que son muy útiles como guía. También se menciona bastante el tema de gestión de alarmas, que se viene perfeccionando cada vez más en los sistemas de control que tienen en los centros de control. Y por lo menos he visto que se destacan dos funcionalidades muy importantes. Una, la gestión de alarmas y el filtrado que permita identificar fundamentalmente dos cosas: dónde se dio la falla y qué equipamiento ha quedado indisponible para decidir por dónde hacer la recuperación. Y otra posibilidad de que se pueda tener límites distintos a los normales, a los de operación habitual, para que no estén apareciendo alarmas todo el tiempo cuando se está en el momento de la recuperación. A veces esta adecuación de límites puede ser automática, que reconozca la situación de colapso, o que sea manual. Las dos opciones son útiles. La utilización de sincrofasores, bueno, está apareciendo para muchas cosas, pero en particular para la recuperación de colapso también es particularmente útil, sobre todo en el caso de cuando se hacen recuperaciones de distintas islas y se tienen que sincronizar entre sí. No es lo más habitual en Uruguay, pero sí podría pasar que se tenga que sincronizar el norte con el sur. Y en el caso de Argentina sí está previsto arrancar varias islas y que se deba sincronizar. La incorporación también de recursos de energía distribuida renovable, y así como también de los sistemas de almacenamiento y demanda flexible. También se van a tener que ir teniendo en cuenta para los planes de recuperación. Ya la demanda no va a ser un valor de megawatts que veíamos antes de
que se diera el colapso, sino que son demandas mucho más dinámicas y que se tienen que poder evaluar a la hora de reconectar. También al haber generación cada vez más distribuida, aparecen las posibilidades de hacer uso de esta generación para la recuperación. Bueno, y por último, también, bueno, un poco asociado con los cambios que se van dando en las redes y las evoluciones que se van dando, la reducción de la inercia y la potencia de cortocircuito que viene aparejado con el uso de energía renovable, también que se va a tener que tener en cuenta, no solo por la afectación que esto tiene para poder que sean satisfactorias las perturbaciones, que eso es algo que se viene estudiando bastante, y también se le viene equipando a la generación renovable con facilidades para ayudar en estos casos, pero también a la hora de recuperación, como hablaba, de tener en cuenta un parque mínimo de generación convencional que sea necesario y distintos lineamientos que se van incorporando que por ahí antes no eran necesarios con tener generadores de gran porte, que era lo más habitual. Bien, finalizando esta primera parte, dejamos abierto un pequeño espacio para preguntas y... De acuerdo, Esteban. Bueno, lo digo yo y también lo dice ya la audiencia, esta es una excelente presentación, es uno de los comentarios que hemos recibido, entonces claramente Jesús y Esteban, la experiencia práctica que traen ustedes a esta conversación es invaluable. Acabamos entonces el primer segmento, ¿cierto? En resumen, hemos visto los aspectos generales de la red en Argentina y Uruguay, el contexto inicial del evento, hablamos también sobre la estrategia y proceso de restauración, retos y lecciones aprendidas, y ya en el segundo segmento vamos a encaminarnos un poco más en restablecimiento del sistema desde el punto de vista regulatorio. Antes de avanzar, quisiéramos hacer un paréntesis y responder a dos preguntas. La primera es de Juan Encina, y creo que eso sería para Esteban. Esteban, ¿podría mencionar si el evento ocasionó algún tipo de daño inmediato, residual, operativo, permanente, y que fue necesario reparar o modificar, aunque sea mínimo en Salto Grande o en las interconexiones con las líneas de transmisión, o no existieron daños físicos? Lo que puedas compartir, obviamente. No, por supuesto, pero no, afortunadamente la falla no fue en instalaciones de Salto Grande. Lo único que pasó que las instalaciones de Salto Grande, al igual que de todo el país, se vieron exigidas a este colapso y a esta desenergización y recuperación, pero no hubo equipamiento que se viera afectado ni inconvenientes, así que la respuesta es que no. Bueno, perfecto. Hay otras preguntas asociadas con recursos renovables y cortocircuito. Creo que ya cubriste eso de alguna manera al final de tu porción, Esteban. Entonces vamos a pasar a... Esta es una pregunta un poco difícil. De pronto Jesús, entre los dos podemos responderla, o si quieres comenzar, pero la pregunta viene de Daniel. Si ocurriera hoy un evento similar al que ocurrió hace un año, un poco madera, cierto que no ocurre, ¿cómo ven que responderíamos hoy? Y antes de decir la palabra a Jesús, les comento que por lo menos con base en mi experiencia, yo sé que ha pasado un año, ¿cierto? Pero como sabemos, toma a veces tiempo. No solamente identificar cuáles son las áreas en las cuales se pueden mejorar, pero también en implementar cambios, ¿cierto? Que pueda significar una mejoría. Obviamente hay cosas que se pueden hacer más rápido que otras, pero quiero que Daniel pues tengas eso también en el contexto, ¿cierto? Que cuando uno piensa un año en tiempo, para uno es bastante tiempo, pero a veces para implementar cuestiones en el sistema no es tanto como uno cree. Entonces, Jesús, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Qué crees que podemos hacer, se ha hecho hasta hoy para mejorar, desde tu perspectiva? Bueno, desde acá, desde Uruguay, entendemos que si el evento ocurriera similar a lo que ocurrió, bueno, si la protección de ACNEA actúa acordemente, así se nos ha informado, no habría inconvenientes, el colapso no se produce.
O sea, el sistema eléctrico uruguayo permanece interconectado con el argentino, y aunque una porción un poco más reducida, pero sobrevive en gran volumen, ¿no? Mayoritariamente el sistema no colapsa. Bueno, gracias, Jesús. De pronto estoy recibiendo muchas preguntas, gracias por el interés. Si podemos responder estas, pero en forma breve, antes de continuar. ¿Tuvieron inconvenientes durante la energización con altos voltajes por la baja carga? No sé cuál de ustedes dos quiere de pronto atender esta pregunta. Yo puedo contarte un poquito la experiencia, como comentaba Esteban, para cargar las unidades de Salto Grande, para encontrar potencia disponible, ¿no?, en los centros de carga, había que venir a Montevideo o a Buenos Aires. Entonces, en ese recorrido se tienen que energizar equipos de alta tensión, las líneas largas esas, y que sí que se hace difícil, pero no, en la medida que iban entrando las unidades generadoras, se contaba con margen de reactivo suficiente y potencia por circuito para controlar esas tensiones previas a la maniobra, y así poder hacer las maniobras con tensiones, con condiciones de premaniobra admisibles para no dañar a los equipos. Bueno, gracias Jesús. Vamos a responder una última pregunta antes de avanzar, y si pueden responderla de forma rápida. ¿Se debe a la dificultad de sincronizar que no se consideró como plan de recuperación el uso en simultáneo de, por ejemplo, Salto Grande y Punta del Tigre? ¿Puede alguno de los dos decir algo al respecto? Sí, como comentó hoy Esteban, dentro de las estrategias de restauración del sistema eléctrico uruguayo, las centrales hidráulicas pueden comenzar la restauración más temprano que las térmicas, en el caso de Punta Tigre, y sí, la que dio resultado fue Salto Grande, pero si se hubiera logrado una porción del sistema eléctrico uruguayo hacia el sur, donde entraría la potencia de la central Punta del Tigre, después en algún momento hay que sincronizar esos dos sistemas y se darían en las líneas de interconexión entre San Javier y Palmar. Gracias, Jesús. Entonces, pues les comento que por cuestiones de tiempo estamos recibiendo una gran cantidad de preguntas, y de nuevo les agradecemos el interés, pero algunas de estas será mejor si las respondemos por correo. Igual, voy a tratar de ser breve en mi presentación. Con eso al final tenemos unos minutos más para, pues, potencialmente responder algunas de estas preguntas y otras preguntas que puedan surgir. Comenzamos entonces con el segundo segmento. Vamos a cambiar un poco la perspectiva. Vamos a hablar de nuevo sobre el restablecimiento del sistema, pero dentro de un punto de vista de marco regulatorio, en cual es una diferente perspectiva, pero igual tiene que estar asociada obviamente con el ámbito técnico, en armonía. De nuevo, mi nombre es Hugo Pérez, soy gerente de Relaciones para Norteamérica con NERC. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar hoy en esta conversación, y también de compartir con estos dos buenos panelistas, como ya nos han demostrado Jesús y Esteban. Ahora voy a, de pronto, en 3 a 5 minutos les voy a dar una breve reseña sobre NERC como empresa. Cualquier otro dato me pueden preguntar después, o pueden también referirse a la información que está disponible en nuestra página de internet. Primero vamos a hablar sobre cuál es la misión y la visión de nuestra empresa. Vamos a hablar sobre el modelo funcional de NERC, los estándares de confiabilidad que emitimos en Estados Unidos y que también han sido adoptados en Canadá y en porciones de México. Vamos a hablar después sobre el tema ya en sí, la restauración del sistema, la importancia de este tema, los aspectos claves, y también algunos de los estándares que aplican a este tema, digamos, del grupo de estándares que tenemos en NERC. No tenemos suficiente tiempo para dar una lista completa, pero vamos a tocar brevemente en los estándares que directamente están asociados con el restablecimiento del sistema. También voy a darles de pronto la oportunidad de que hablen de otros recursos que pueden utilizar en el futuro. Ahora, ¿cuál es la misión y visión de NERC? Nosotros aseguramos la confiabilidad en el sistema de potencia en Estados Unidos, colaborando con la industria. Desarrollamos los estándares de confiabilidad. También hacemos evaluaciones de confiabilidad en el sistema, y creamos reportes de información que es de valor, no solamente para la industria como tal, desde el punto de vista técnico, sino también para la gente que toma las decisiones a nivel de
de gobierno, a nivel político, a nivel federal, a nivel estatal. Es importante para nosotros que todos estemos informados a diferentes niveles, ¿cierto? No solamente el ingeniero, la persona que está en la parte técnica, sino también las personas que están viendo las cuestiones desde un punto de vista global. Analizamos también eventos en el sistema y recomendamos mejoras. Hoy en día también enfocamos muchos de nuestros recursos en la infraestructura crítica, la protección de esta infraestructura. Como sabemos, el área de ciberseguridad ha tomado y sigue tomando más importancia a nivel internacional. Entonces nosotros hacemos lo mejor por estar en la vanguardia en este tema a nivel de sistemas de potencia. También estamos involucrados en la educación, el entrenamiento y la conciencia situacional a nivel de industria, aunque generalmente no somos proveedores de entrenamiento, sí tenemos lineamientos que tienen que ser seguidos por la industria para asegurar que hay un nivel de calidad no solamente de los operadores, sino también en los sistemas adecuados para asegurar un nivel de confiabilidad y seguridad. Entonces, nuestra responsabilidad básicamente es ser la organización de confiabilidad eléctrica a nivel de Norteamérica. Cabe aclarar que nuestra jurisdicción está limitada al área continental de Estados Unidos, pero como lo mencioné anteriormente, también Canadá y México han incorporado en su legislación parte de nuestros estándares. Rápidamente un poco de la historia de NERC. Algunos de ustedes están familiarizados con estos apagones que estamos mencionando en Estados Unidos durante la historia. El que más digamos, atención toma es en el año del 1965, el noreste de Estados Unidos tuvo un apagón de gran escala. Después de esto se creó en el año 68 NERC, pero en esa época se llamaba National Electric Reliability Council. Como dije antes, hoy es una corporación. En ese momento, entonces, se estableció NERC como tal y el objetivo era crear guías que la industria podía seguir para mejorar su confiabilidad. No teníamos la autoridad todavía en el año 68 que tenemos hoy, dada por el gobierno federal. Entonces, yendo un poquito más adelante en la historia, en el año 2003, podemos ver que hacemos referencia al apagón del 14 de agosto, el cual se ha considerado que ha sido uno de los peores apagones en la historia en Norteamérica y creo que también a nivel mundial. Después de esto, en el año 2005, el gobierno federal crea el concepto de la Organización de Confiabilidad para el Sistema Eléctrico en Norteamérica. Entonces, en ese momento, el NERC, ya como pueden ver en la historia, estaba posicionado para volverse ese ente de confiabilidad. Y en el año 2007 es cuando el NERC efectivamente, ahora ya no es consejo, sino ahora es corporación, y tenemos entonces la autoridad del gobierno federal, de FERC, para desarrollar los estándares de confiabilidad en Estados Unidos y también para hacerlos cumplir. Perdón, un poco muy rápido, está sensible el mouse. Esto es una forma única de regulación. Trabajamos con autoridades también en Canadá y en México. Aproximadamente tenemos 1.500 entidades que están registradas con nosotros, que incluyen operadores, usuarios y dueños del sistema. Todos ellos se enfocan en la confiabilidad del mismo. Directamente los estándares de NERC no pueden requerir construcción de transmisión o de generación. Entonces, no queremos prescribir cómo se deben hacer las cosas, estamos más enfocados en los objetivos. Con esto damos a la industria la oportunidad de innovar. Eso lo estamos aprendiendo también hoy con los recursos renovables, con los diferentes tipos de tecnología. Si tuviéramos unos estándares muy prescriptivos, tocaría estarlos cambiando constantemente. Eso lo hemos aprendido de la práctica, ¿cierto? Pero la idea es que nos enfocamos en el objetivo, no tanto en decirle a la industria en detalle cómo tiene que llegar a ese objetivo. Somos una organización sin ánimo de lucro, tenemos una junta directiva independiente y los miembros que representan nuestros comités, hay algunos requerimientos, pero en general son gente que tiene interés en la confiabilidad del sistema en Estados Unidos. Entonces, quiero aclarar que NERC solo no mantiene la confiabilidad. Trabajamos directamente con la industria. Como pueden imaginarse, este es un reto bastante grande, teniendo en cuenta también el tamaño del sistema eléctrico en Norteamérica.
Entonces, nosotros facilitamos muchos de este trabajo. Al final también tenemos la autoridad, pero contamos con la experiencia y con la capacidad de la industria en Norteamérica para desarrollar estos estándares. Entonces, de alguna forma, si lo viéramos, es la misma industria colaborando con nosotros para crear estándares que van a aplicarse a ellos mismos. Con esto podemos tener un nivel básico, mínimo de confiabilidad, el cual todos deben cumplir. Existen 6 regiones con las cuales NERC trabaja a nivel de Norteamérica. Entonces, como lo mencioné anteriormente, FERC nos da la autoridad legal para ser el regulador y nosotros entonces conferimos alguna de esta autoridad, delegamos algunas de esas funciones a entes regionales. De nuevo, como pueden imaginarse, es un sistema bastante extenso, varias interconexiones, entonces esta es una forma más eficiente. Como podemos ver en la pantalla, son las 6 regiones que trabajan bajo nuestra autoridad, también son entidades sin ánimo de lucro, y podemos ver cómo sus regiones abarcan también porciones de la mayoría, en realidad, de Canadá. De nuevo, enfatizar que en Canadá cada una de las provincias tiene su jurisdicción legal, entonces ellos toman algunos de los estándares de diferente forma dependiendo de qué provincia estemos observando, y al final los incorporan al contexto, en su propio contexto. También mencioné al principio el modelo funcional de NERC. Podríamos en realidad dedicarnos una hora a este tema, pero por cuestiones de tiempo lo voy a resumir en unos minutos. La idea es que al final se identificaron hace muchos años las funciones básicas que se debían cumplir dentro de la operación y planeación del sistema para operarlo de una forma segura y confiable. Entonces, la idea es determinar cuáles son las tareas que se deben ejecutar y quién va de alguna forma a desempeñar ese rol que se ha definido. Entonces, esto es parte del marco regulatorio que se dio inicialmente y que también está asociado no solamente con la parte de cumplimiento de estándares, sino también del desarrollo de ellos. También en la parte práctica, les ayuda a determinar a las entidades quién es responsable de qué, de lo cual aprenderemos y hemos aprendido con el tiempo que la comunicación y determinar los roles es bastante importante. Este modelo funcional ha sido implementado aproximadamente, por lo menos desde el 2007, que yo sepa. Sé que el concepto existía antes de esto, pero ya en forma formal desde hace por lo menos unos 13 años. Y seguimos evolucionando en su implementación. Ahora, estas entidades en el modelo funcional interactúan entre sí. Entonces vamos a hablar, como ejemplo, en la parte de operaciones. Hay 3 diferentes tipos de centros de control en Estados Unidos, en Norteamérica. El nivel jerárquico más alto es el de confiabilidad, el operador de confiabilidad. Está directamente conectado al operador de transmisión y al operador de balance de carga. Entonces vemos cómo el coordinador de confiabilidad tiene el nivel más alto, está observando la operación a nivel general, y ya existen entonces operadores de transmisión y de generación y de balance de carga. Existen en Norteamérica aproximadamente, creo que son 20 operadores de confiabilidad. En el área de transmisión, en operaciones son cientos de ellos también, igual en la parte de balance de carga. Entonces, como pueden ver, también podemos hablar de operador de generación, de la parte de distribución. Cabe aclarar que en NERC generalmente nosotros tenemos una definición de cuál es nuestra potestad y no nos metemos en el ámbito de distribución. Hay algunas excepciones, pero en general, más que todo estamos metidos en la parte de transmisión, 100 kV en adelante, y tenemos especificado también en nuestras reglas quién clasifica para estar regulado por nuestros requerimientos. Ahora, como ya lo mencioné, existen varias familias de NERC, estándares de NERC. Estas es cuando vamos a compartir al final, creo que la organización, la IEEE, va a hacer disponible estas diapositivas a los asistentes. Esto es lo que estoy presentando hoy, es información completamente pública, entonces lo pueden acceder en el futuro. Entonces, en términos generales, podemos ver que hay diferentes familias. Algunos de ellos serían, por ejemplo, los estándares de comunicaciones, de operaciones de emergencia, de intercambio de modelos, algunos estándares asociados con la operación de plantas nucleares, aunque hay otro ente, el NRC, que directamente regula a las plantas nucleares, pero
Esta es la parte de regulación en las subestaciones, en la interconexión con el sistema de transmisión. También hablamos sobre entrenar al personal, las calificaciones mínimas de un personal aquí en Norteamérica y qué requisitos deben cumplir. A mano derecha vemos el formato general que tienen los estándares de NERC. Vemos el título, el objetivo. También, como habíamos dicho antes, en el modelo funcional podemos darnos cuenta a qué entidades aplica este modelo funcional. Entonces, como comentábamos, de alguna forma es una forma organizada, ¿cierto? No solamente desarrollar los estándares, sino también mirar a quién aplican. Seguido por los requerimientos. Entonces, si tienen curiosidad, quieren aprender más, de nuevo, toda esta información es pública. Pueden ir a nerc.com, seguir este link y aprender más sobre el tema. Bueno, ya entrando más en el tema en sí en que estamos tratando hoy, creo que no voy a demorarme mucho en esto. Creo que Jesús y Esteban ya han enfatizado en muchas formas la importancia de un restablecimiento del sistema organizado, ¿cierto? No solamente el impacto económico, social, las consecuencias catastróficas que pueden tener para nuestra sociedad en no restaurar esos sistemas en forma acorde con las necesidades de cada área. Con medida que pasa el tiempo, nos volvemos más dependientes de los sistemas eléctricos, ¿cierto? Si un apagón hace de pronto 50, 70 años hubiera sido grave, pero no lo que significa hoy, y eso todos lo sabemos, ¿cierto? El nivel de dependencia en los sistemas eléctricos es tremendo y continúa incrementando. En realidad, algo de lo que debemos estar nosotros orgullosos, ¿cierto? Como empleados y profesionales en el área eléctrica, ¿cierto? Estamos contribuyendo al desarrollo del país, al desarrollo económico, al desarrollo de la sociedad. Entonces, es imperativo que estas restauraciones del sistema se den en la forma más adecuada y eficiente. Históricamente, las entidades ya han tenido planes. Como podemos ver, Jesús y Esteban han hecho referencia a los planes de restauración. En Estados Unidos los retos son similares. Quiero decir que independientemente de qué tan robusto un sistema sea o grande o fuerte, estos conceptos que estamos discutiendo hoy son relevantes y tenemos que tenerlos todos en cuenta. Cuando ellos comparten, Jesús y Esteban, algunas de sus experiencias, la verdad siento que estoy hablando con alguien también de un centro de control aquí en Estados Unidos. No hay mucha diferencia en esto, entonces tengan eso en cuenta. Todos estamos tratando de mejorar y es algo que creo que es importante que lleven como mensaje de la conversación de hoy. Por lo menos esa es mi perspectiva a nivel internacional. Entonces, hablamos en este punto de los aspectos clave en la restauración del sistema. Desarrollar las estrategias, las prioridades, de nuevo estoy enfatizando lo que ya se ha conversado hoy, definir los roles, las interrelaciones entre las personas o los entes que están coordinando, tener herramientas adecuadas de conciencia situacional, haber predeterminado y tener los recursos adecuados de restauración del sistema, Black Start, arranque negro. Haber desarrollado también con anticipación diferentes opciones para el desarrollo de islas y sincronizarlas. Sabemos que no podemos predecir todo, ¿cierto? Que todas las islas o todas las formas en las cuales se puede, separar un sistema no se pueden predecir, pero por lo menos se debe trabajar desde nuestra perspectiva en las básicas y en condiciones que creamos que pueden ser de alguna forma predecibles. Las pruebas a los sistemas de arranque negro son también de gran importancia. Y verificar que estas pruebas en realidad se hagan, ¿cierto? Algo muy importante es tener en cuenta que las cosas no deben ser solamente en documentos, ¿cierto? En el papel. Podemos escribir, como creo que lo dijo Esteban anteriormente, procedimientos muy bien elaborados, a veces de pronto muy complicados, ¿cierto? Porque como ingeniero tengo la experiencia que a veces tendemos a complicar las cosas un poco más de lo que es necesario, pero en cuanto al desarrollo de sistemas o procedimientos, el consejo sería, lo que dijo Esteban, desarrollar cuestiones que sean simples, ¿cierto? Y que las podamos aplicar en forma rápida y eficiente el día en que se dé este tipo de condición. También es importante, y ya se hizo énfasis de esto hoy, hacer simulacros y ejercicios. Los simulacros y los ejercicios son el pan de cada día para nosotros en la operación del sistema. Lo digo como ingeniero de operación, lo digo como regulador. Es algo que se debe tener en cuenta y se deben destinar los recursos adecuados para este tipo de eventos. Sabemos que, por lo menos en mi experiencia, a veces a nivel ejecutivo, en cuanto a las inversiones,
las personas pueden mirar un evento como tal, y se mencionó también hoy, este tipo de eventos no ocurre, ¿cierto? Es raro que ocurra, que haya un apagón en Argentina, que haya un apagón en Estados Unidos, en Uruguay, en cualquier parte del mundo. Como ya se dijo, muchos operadores no han tenido la oportunidad ni siquiera de participar en este tipo de eventos. Muchos no queremos, ¿cierto?, en tiempo real hacerlo, porque es una situación bastante difícil. Pero los simulacros y la preparación entonces son extremadamente importantes. Entonces queremos apoyar la idea de que las inversiones de tiempo y recursos se deben hacer, así este sea un evento de baja frecuencia, pero es de alto impacto. Bueno, creo que estoy un poco corto de tiempo, entonces me disculpo si voy un poco más rápido de lo normal, pero es para poder cubrir el tema y dejar unos minutos al final para preguntas. Como ya lo mencioné, una de las familias de estándares de NERC es la familia asociada con operaciones bajo emergencia. Entonces vamos a enfocarnos un poco en estos estándares hoy. El objetivo primordial es asegurar que las entidades mitiguen estas emergencias y estén preparadas para hacer esto. El primer estándar al que quiero hacer referencia, y de nuevo el link está disponible, es EOP 006, Coordinación del Sistema de Restauración. Entonces, este se refiere a los planes de restauración de los cuales ya se han hecho referencia. Como estábamos hablando anteriormente, el operador de confiabilidad es el que tiene el nivel de autoridad más alto. Entonces, esta entidad va a tener un plan a nivel general, ¿cierto?, que va a cubrir todos los operadores de transmisión, generación, todas las entidades que estén operando bajo su autoridad y en el área eléctrica en la cual se esté haciendo la restauración. Este estándar específicamente da algunos lineamientos referentes a esta coordinación y también algunos requerimientos asociados con ello para los operadores de confiabilidad. Entonces, es importante no solamente que se desarrollen estos planes, sino también que haya una comunicación adecuada entre las entidades que se vean afectadas por ellos. No quisiera yo, ¿cierto?, que el día en el cual tenga que implementar mi procedimiento como operador de confiabilidad sea el primer día en que las personas que van a ser afectadas en la operación del sistema estén revisándolo. No, tenemos que tener una comunicación constante y con anterioridad, no el día de. Entonces, esto es algo que también es importante enfatizar. Ahora, de nuevo, es importante revisar los cambios que se hagan a este plan general con las entidades afectadas. Y no me canso de mencionar los simulacros, los ejercicios, y determinar también algunas, en estos simulacros y ejercicios, qué brechas se puedan presentar, ¿cierto?, que podamos mejorar. Si en un simulacro o ejercicio identificamos alguna falla en el desarrollo del procedimiento, es algo que es bastante importante corregirlo, ¿cierto?, para estar preparados en el momento que este tipo de eventos se vayan a presentar. Ahora vamos a hablar en forma rápida del EOP 005. Este habla específicamente sobre la restauración del sistema basada en arranque negro. Esta habla específicamente sobre los requerimientos necesarios asociados con el desarrollo de los planes, ya no para el nivel de confiabilidad más alto, sino para los operadores de transmisión y generación, cómo deben desarrollar y coordinar estos planes. También vamos a ver en algunos de sus requerimientos que ya nos metemos un poco más en detalle específicamente en qué se debe probar, ¿cierto? Si tenemos un plan que está desarrollado en detalle, en forma teórica, pero de alguna forma no lo estamos simulando con las diferentes herramientas tecnológicas, o en algunos casos de ser posible en forma real, entonces el valor de esos procedimientos se pierde. Queremos estar seguros que estos sean corroborados de alguna forma, y hay requerimientos asociados con este tipo de confirmación. También se habla sobre verificar la capacidad de arranque negro de las unidades que están en el sistema, y de nuevo también hablamos de la parte de entrenamiento al personal que va a estar involucrado. Muchos de los empleados o el personal, no solamente en un centro de control, sino a nivel de campo, nunca han estado involucrados en este tipo de eventos. Entonces es algo para lo que debemos prepararnos, y sobre todo enfocarnos en aquel tipo de personal que en realidad no estaría en su operación normal involucrado en restauración del sistema. Es muy importante estar seguros que ellos estén al tanto de los cambios
y de los conceptos que estamos describiendo hoy. Creo que me quedan más o menos 5 minutos, entonces voy a ir un poco más rápido en estas últimas diapositivas. De nuevo, cualquier pregunta, si no es al final de la presentación, la pueden hacer después por correo. Comunicaciones. Tenemos estándares referentes a las comunicaciones, son extremadamente importantes. Sobre todo, no solamente el COM 001 se refiere a los equipos como tal, a la redundancia en estos equipos, a la disponibilidad. Hablábamos antes sobre algunos de los retos que describieron Jesús y Esteban en cuanto a comunicaciones con radio, celular. Les puedo comentar que muchos centros de control en nuestro ámbito tienen estos mismos medios y también comunicación satelital. Se hacen pruebas periódicas, eso es muy importante para identificar fallas en los sistemas y corregirlas. Entonces, es algo en lo que se está pensando continuamente y algo que se revisa también constantemente. El COM 002 se refiere específicamente a la parte de comunicaciones, pero en cuanto a comunicación verbal entre operadores. Esto es muy importante, ¿cierto? Sabemos que una comunicación fallida entre operadores puede causar grandes estragos, ¿cierto? Entonces, no solamente se hace seguimiento, se graban las comunicaciones generalmente en la comunicación entre centros de control, sino también es parte del entrenamiento y evaluación de los operadores en Norteamérica, que se les dé retroalimentación a los operadores y se corrijan errores que se puedan encontrar en estas comunicaciones. Nosotros como regulador también monitoreamos en los requerimientos que este tipo de controles que hemos descrito existan en las empresas de energía. Ahora no voy a entrar en detalle, pero tan importante como las comunicaciones y lo que hemos descrito ya también están los equipos. Estar seguros que por ejemplo, los sistemas de protección asociados con botar carga en baja frecuencia estén listos para operar, ¿cierto? En el momento que tenga que operar. Los relés asociados con baja frecuencia generalmente no operan, ¿cierto? Es muy raro que en un sistema tengamos un nivel de frecuencia tan bajo para ver estos operar. No es como la protección de distancia o sobre corriente, que cuando hay una falla en el sistema opera en una forma un poco más común para minimizar los impactos. Esto es algo que se tiene que tener en cuenta. La prueba de este tipo de equipos, también tenemos entonces estándares asociados con la prueba, los requerimientos asociados para los sistemas de protección, incluyendo también los esquemas de acción remedial. Ahora, es importante enfatizar también la capacidad de monitoreo y capacidad de análisis de los centros de control que tengan los equipos necesarios, ¿cierto?, para tener los datos que requieren para operar un sistema confiable. Ahora, de nuevo, vamos a hablar sobre los recursos que están disponibles para todos ustedes. Pueden acceder por intermedio de este enlace a la página de internet de NERC. Adicionalmente, les recomiendo, se ha hecho bastante trabajo en los últimos años de parte de nosotros, NERC, en colaboración con el gobierno federal, y tenemos 3 documentos asociados con el restablecimiento del sistema. Se hicieron unos estudios, se tomaron algunas empresas en Estados Unidos como base para mirar algunas de sus experiencias y se desarrollaron estos conceptos también, incluyendo cómo restaurar un sistema cuando no se tiene SCADA o el EMS. Entonces, en realidad les recomiendo, es un material muy bueno que les puede servir como referencia. En conclusión, planear para las emergencias es crucial, la comunicación efectiva es clave. También es importante, como ya se dijo y lo vuelvo a enfatizar, crear guías para los operadores que sean eficientes, es importante. Las simulaciones y los simulacros son de gran importancia en este tipo de tema. Y un diseño también del marco regulatorio para que trabaje en forma armoniosa, con la parte técnica es importante. Nosotros como regulador, nuestro objetivo no es dar multas, no, para nada. Nuestro objetivo es colaborar con la industria para desarrollar un sistema eléctrico que nos dé una operación lo más confiable y segura posible. Entonces, nos vemos más como compañeros de la industria, nos vemos más como colaboradores con la industria. Obviamente nos reservamos la autoridad como regulador, pero esto yo creo que al final da mayores resultados como mejoras para todos. Bueno, creo que la presentación fue un poco rápida, que me voy a quedar sin voz, pero de nuevo quiero agradecerles a todos y en este momento entonces vamos a abrir para preguntas adicionales. Ya terminamos entonces con el segundo segmento.
Voy a abrir primero con una pregunta general mientras que recibimos las preguntas del público. Una pregunta general para Jesús y para Esteban. En términos generales, ¿cuáles consideran son los mayores retos, tanto técnicos como organizacionales, para una restauración del sistema más efectiva? ¿Voy yo? Dale, Jesús. Bueno, nosotros desde el punto de vista de las comunicaciones con los distintos centros de control, ahí hemos visto que sí que hace falta trabajar en eso, y bueno, un poco por ahí vemos que que se va a hacer una tarea importante, mejorar el tipo de comunicaciones para que este tipo de situaciones, los procedimientos estén claros y la evolución de la restauración fluya en ese momento de tanto estrés. Gracias, Jesús. ¿Cuál es tu perspectiva, Esteban, al respecto? Ahora un poquito, Esteban, tenés el micrófono apagado. Bueno, creo que la importancia de que se hagan simulacros cada vez más reales es un aporte. Ya se han hecho simulacros, pero perfeccionarlos creo que va a aportar mucho. El poder realizar un control del equipamiento que se espera que funcione, de tipo sistémicos como el RAS de Uruguay, de ADAC, de subfrecuencia, todo eso creo que también es un desafío por ahí para los sistemas nacionales. Y bueno, creo que para cada empresa el tratar de revisar todos los caminos críticos de comunicaciones y de sus procedimientos de arranque negro para que no haya inconvenientes es muy importante. Bueno, gracias, Esteban. De nuevo, tenemos varias preguntas, pero por cuestiones de tiempo creo que voy a hacer una última pregunta ya para cerrar la conversación hoy. Al final, la presentación tiene los correos de Jesús, el correo de Esteban y mi correo, entonces vamos a tratar de hacerle seguimiento a las preguntas, ¿no? Nos pueden enviar un correo con alguna pregunta adicional que puedan tener. Entonces ya para cerrar, ¿qué puntos clave les gustaría que la audiencia recuerde de la conversación de hoy, Jesús y Esteban? Empezamos con Jesús. Bueno, Hugo, como tú bien dijiste hoy, a mí me gustaría dejarles a la audiencia eso que tú comentabas hoy como el pan nuestro de cada día. A nosotros nos ha dado experiencias muy satisfactorias el hecho de los ensayos, de practicar los simulacros, de llevar adelante lo que tenemos escritos en papel, para que todos los actores de la operación en su conjunto se involucren con las maniobras de arranque en negro y energización y operación de sistemas aislados muy pequeños, más que nada lo que tiene que ver con la granulación de la demanda para poderla incorporar de a pequeños montos, que esos sistemas tan pequeños al inicio de la restauración pueden absorberlos sin problema. Un poco lo que yo quería contarles era eso, que a nosotros nos ha dado experiencia muy satisfactoria el tratar de hacer los ensayos lo más reales posible. Jesús, ¿qué opinas, Esteban? Mencionar, destacar la diferencia que existe entre el contexto de colapso y el habitual, una característica que creo que es muy importante para destacar. Tener en cuenta los cambios que se van dando en las redes y en las tecnologías y que requieren adaptaciones. Y también me pareció muy importante el aporte de parte tuya, Hugo, el aporte que da la regulación incorporar distintas cuestiones a la regulación para mejorar los planes de recuperación. Gracias, Esteban. Entonces, ya creo que nos pasamos unos minutos, pero ya para hacer el cierre, también referente al mismo tema, quisiera adicionar, quisiera que recordaran hoy lo que ya se ha dicho, ¿cierto? Que primero que todo no estamos solos en la operación del sistema. Un sistema confiable,
Les comento que tengo más o menos casi 20 años de experiencia en Norteamérica, la mayoría de mi experiencia, pero como lo dije anteriormente, cuando escucho las experiencias de Jesús, de Esteban, no son muy diferentes a las de nosotros en la operación de nuestros sistemas y las interconexiones en Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, que los retos, bueno, cada cual los puede atacar con base en su contexto, ¿cierto? No estoy diciendo que un concepto específicamente aplique a todos, pero que estas experiencias creo que es importante compartirlas, ¿cierto? Y esta conversación con la IEEE, este foro, es excesivamente importante desde mi punto de vista. Yo creo que podría leerme 2 o 3 libros en operaciones de sistemas de potencia, pero no voy a aprender en una forma tan rápida como lo hemos hecho hoy, y espero que nuestros asistentes tengan eso en cuenta, que estén dispuestos también a seguir esta colaboración, ¿cierto? No solamente a nivel en Latinoamérica, sino a nivel mundial cuando se den este tipo de oportunidades. Entonces, con eso, quiero cerrar dándole de nuevo las gracias al comité organizador de la IEEE en Uruguay. Si Dios quiere y las cosas mejoren en un futuro próximo, me da la oportunidad de ir a Montevideo, Argentina, de forma presencial. Seguiré insistiendo, Jesús y Esteban los visitaré en algún momento. Por lo pronto, entonces, estén lo mejor posible, que se cuiden y seguimos en contacto. Muchísimas gracias para todos ustedes, para nuestros panelistas y también para los participantes de hoy. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Gracias.